pesca en zonas cercanas al santuario de Malpelo en el Pacífico colombiano que ponía en riesgo a los delfines. El reversazo del gobierno sobre la resolución que reglamentaba la actividad pesquera en Malpelo, específicamente en el distrito de manejo integrado Yurupari, se dio tras los reclamos de sectores ambientalistas que denunciaban que la norma que fue enviada a revisión por el Ministerio de Agricultura ponía en peligro a los delfines de esa zona protegida. El Ministerio de Ambiente reconoció el riesgo para la especie. Le agradecemos al ministro de Agricultura, Rodolfo Sea, por ese esfuerzo continuo para que conjuntamente con el Ministerio de Ambiente protejamos nuestra biodiversidad. La resolución derogada permitía la pesca industrial bajo el método de lances desde embarcaciones nacionales o extranjeras, que además cuentan con un límite establecido de mortandad de delfines, definido por la Autoridad Nacional de Pesca. Es un contrasentido que permitieran pescar atunes, pero también matar delfines. Según la resolución 1290 del 9 de junio del 2021, el límite de mortandad de delfines para este año es de 561, según lo establecido por el Centro Internacional de Agricultura Tropical. Sin embargo, el director de la UNAP, Nicolás del Castillo, confirmó a Noticias Caracol que en los últimos 4 años no se tiene registro de muerte de delfines, argumento que también es cuestionado por ambientalistas. En los últimos 10 años se han asesinado con autorización de la Autoridad Nacional de Pesca cerca de 6.000 delfines. Sí, solamente tenemos en cuenta las resoluciones. La pregunta es, ¿quién lleva el control efectivo? Con la medida suspendida de manera temporal, también se afectarían a especies como tortugas marinas, tiburones, rayas y corales. Al menos 10 millones de colombianos podrán beneficiarse de la llamada Ley Borrón y Cuenta Nueva, que recibió el aval de la Corte Constitucional. Aquí les explicamos cómo funcionará. Muchos colombianos aseguran que están reportados en las centrales de riesgo por deudas que en algunos casos ya pagaron. No me han querido sacar de ahí, sin embargo ya yo estoy a paz y salvo y no me han querido sacar de Datacrédito. Y uno va y paga y de todas maneras sigue reportado, o sea, prácticamente lo tienen enterrado. Rubén señala que está reportado y no ha podido hacerse a una casa propia. Me ha afectado bastante porque no he podido ni siquiera meterme en un plan de una vivienda, algo así, crédito por otro lado, nada. Por casos como estos, la Corte Constitucional, al aprobar la Ley de Borrón y Cuenta Nueva, avaló una única oportunidad para ponerse al día sin que esto signifique pasar por alto por las obligaciones. Eso no significa que, por ejemplo, el resto de créditos anteriores del comportamiento del usuario, eso se elimine. Allí va a estar la información. Solo en esta oportunidad, quienes quedaron atrasados, en mora, fueron reportados. Se les borra poniéndose al día, quedan 0 kilómetros con calificación positiva. Y es que muchas personas son reportadas hasta por 5.000 pesos. A ellas, esta ley también las beneficia. Nunca podrá reportarse a una persona por menos de 135.000 pesos sin antes avisarle al menos 2 veces. Entonces, ¿qué logra uno? Mire, muchos de esos reportes son físicos olvidos o no le avisaron a uno. Ponga mucha atención porque así operará la nueva ley tan pronto el presidente la sancione. Una persona que ya pagó, que se puso al día o que refinanció y han transcurrido 6 meses, esa persona sale automáticamente. Y damos un plazo de 1 año. En ese plazo de 12 meses, quien pague o refinancie, pasarán 6 meses en el que estará reportada la persona y cuando se cumpla el plazo de 6 meses saldrá inmediatamente. Para algunos analistas no es cierto que la norma vaya a encarecer los créditos. En nada perjudica el otorgamiento de créditos o las tasas de interés para los créditos, que es un beneficio tanto para los deudores como para las entidades financieras, por cuanto se les van a activar alrededor de 5 millones de potenciales clientes de manera inmediata, toda vez que estos son los beneficiarios de la Ley de Borrón y Cuenta Nueva. Otro de los puntos aprobados de esta ley es la consulta de información crediticia ante las centrales de riesgo, que debe ser gratuita y no puede afectar la calificación. Los morosos del sistema financiero tendrán una segunda oportunidad. Después de muchos traspiés y esperas, la Corte Constitucional finalmente dijo que la llamada Ley de Borrón y Cuenta Nueva, que modifica la Ley de Habeas Data, cumple con la Constitución.
El ponente de esta iniciativa ha sido el senador Luis Fernando Velasco, a quien saludamos a esta hora de la mañana. Senador, muy buenos días. Gracias por estar aquí en Noticias Caracol. Muy buenos días, Juan Diego. Un inmenso placer saludarlo a usted y a sus televidentes. ¿Cuántos colombianos se verán beneficiados? Ayer hablábamos con el coautor de la ley, David Barguil, y hacíamos una cuenta. De entrada, en el momento en que el presidente sancione la ley, que es lo último que falta, se borrarán más de 6 millones de reportes negativos. Calculamos que eso puede ser volver a vincular al circuito financiero a 4 millones de colombianos, pero como esa ley trae una amnistía que dura un año completo, sí. Ajá. Cerca de 10 millones más pueden hacer uso de esa amnistía para borrar muy rápidamente sus reportes negativos. Empecemos a explicarlo minuciosamente. Primero. Listo. Esta ley establece que quien quiera que pague sus obligaciones y deudas de diferente tipo, crédito, financiero, ¿podrá beneficiarse con esta amnistía? Sí, pero es más amplia, Juan Diego. La ley lo que dice es que cuando se extinga la obligación, los civilistas dicen maneras o formas de extinguir una obligación. Una, evidentemente, el pago. Si yo debo una plata y pago, pues se extinguió la obligación. Pero si yo debo una plata y voy y le digo, hombre, refinancienme, se extingue la anterior obligación, nace una nueva obligación. O sea, también me beneficia. Ya. O si prescribe la obligación también. Oiga, señores, ustedes no me cobraron y pasó 10 años o pasó 5 años y mire, entonces prescribió la obligación, me tienen que borrar el reporte negativo. Entonces, ¿cómo funciona? Sí. La gente que logre que se extinga la obligación, acuérdese, porque paga, porque hace acuerdo de pago, por cualquier cosa, tiene que contar desde el momento en que se extinga la obligación 6 meses y en ese lapso de 6 meses le tienen que borrar su reporte negativo. Ya cuando pregunten por uno no pueden decir es moroso, no, ya tienen que decir ese señor está al día en sus obligaciones. Por ello, las personas que sin entrar todavía en vigencia la ley arreglaron sus problemas, les beneficia la ley. Sí. Y aquellos que tienen problemas, es una buena oportunidad para que vayan, den la cara, digan, venga, arreglemos mi obligación, refinancien en cualquier cosa y de esa manera ser de nuevo sujetos de crédito. Es decir, senador, para precisar, puede pagar la deuda completa o puede hacer un acuerdo de pago. Y ese acuerdo de pago da pie para que una vez se extinga la deuda o se pague completamente, sea borrado de esa lista negativa. No, Juan Diego, una vez se haga el acuerdo, no hay que esperar a que me pague todo. Ah, ya. O sea, si yo voy, doy la cara, hago el acuerdo, en el momento que hago el acuerdo comienzan a contar los 6 meses. Ya. Muchos se animaron a pagar o a hacer los acuerdos de pago desde el año pasado cuando el Congreso aprobó esta iniciativa. A ellos también los beneficiará. Los primeros beneficiados, apenas sancione el presidente la ley, se borra de inmediato. A ellos son los que, con David Barguil, insisto, mi coautor de la ley, nosotros pensamos que son los 6 millones o calculamos que son los 6 millones de colombianos a los cuales, firmada la ley, se les borra inmediatamente sus reportes negativos. Solo habrá un chance de hacerlo, es decir, de pagar la deuda, su totalidad, o de hacer el acuerdo de pago, ¿verdad? Solamente un chance. Sí, obviamente. Van a tener, de todas maneras, apenas sancione el presidente, se va a tener 12 meses para que la gente tome la opción de hacer uso de los beneficios de la ley. Pero para hacer uso de los beneficios de la ley tiene que arreglar la obligación, pagando, haciendo acuerdo de pago, demostrando que prescribió la deuda. Otra cosa que es muy importante, Juan Diego, que es antes a uno lo metían en unos líos terribles porque cogían una cédula de uno, uno no se daba cuenta, una fotocopia de la cédula, iba, le compraban un programa de telefonía celular, luego le llegaba uno, vea que usted está viendo un programa de telefonía, yo nunca he tenido ese teléfono. Bueno, arreglar ese problema era complejísimo. Ahora, la ley nos da un mecanismo para que en máximo 10 días le arreglen a uno ese problema. Claro. Senador, ¿qué pasa si esa persona, durante esos 12 meses que tiene de gabela, una vez sea sancionada la ley por el presidente, tiene varias deudas de distinto tipo y ha quedado de pronto en mora? ¿Cómo hace? ¿Puede hacer y arreglar todas sus deudas y lo cobija esta norma? Todas.
Las bases de datos lo que hacen es contar la verdad. O sea, si yo tengo 5 deudas, en 3 estoy en mora, cuando la gente pregunte, bueno, ¿cómo está Luis Fernando Velasco? Dice, mire, Luis Fernando Velasco tiene 3 reportes negativos y eso obviamente me saca del circuito financiero. Yo puedo ir y decirle a mis 3 acreedores, venga, arreglemos o venga, les pago y ser beneficiario de la ley. Hay mucha gente varada, senador, porque lo reportaron por una u otra razón por un monto insignificante de 500 pesos, 1.000, 2.000, 10.000. ¿Qué trae de nuevo esta ley para estas personas afectadas? ¿Qué trae de nuevo esta ley para estas personas afectadas? Nunca podrá reportarse a una persona por menos de 135.000 pesos sin antes avisarle al menos 2 veces. Entonces, ¿qué logra uno? Mire, muchos de esos reportes son físicos olvidos o no le avisaron a uno. Y entonces uno, pues sin saber que estaba en mora en alguna cosa, por una vaina de verdad insignificante, lo que usted dice es cierto. Hay personas reportadas por 1.000 pesos, por 500 pesos, pues ese reporte le hace mucho daño. Entonces, si lo llegan a uno a reportar sin avisarle 2 veces por lo menos antes, ese reporte está mal hecho y lo tienen que borrar de inmediato. Si está reportado en las centrales de riesgo, esa persona podrá o no restringírsele o prohibírsele o negársele la posibilidad de trabajar. No, señor. El reporte, la historia crediticia no se debe usar, y lo dice la ley claramente, para definir una situación laboral de una persona. Una persona no le puede negar un trabajo por tener un reporte negativo. ¿Hay algún límite o restricción por el tipo de crédito? ¿O esto es para absolutamente todos los créditos? Todos. Hay créditos financieros, hay créditos comerciales. Compré una moto a plazos, compré un programa de telefonía celular, de televisión por cable. Bueno, cualquier tipo de crédito es beneficiario de esta ley. ¿Servicio público? Si de pronto se quedó atrasado. En la anterior ley se señaló muy claramente, Juan Diego, que no se podía reportar por servicios públicos. Hay que recordarle a la gente que hay una ley original de habeas data, que es esta, que fue aprobada en el 2008, también de mi autoría. La ley que hoy se aprueba es una modernización de esa ley. O sea, estudiamos, le encontramos como unas fisuras a la ley y entonces comenzamos a arreglar las fisuras. La anterior la trabajé, esta la trabajamos con David Barguil y fueron muy importantes el doctor Lordú y Harry González allá en la Cámara sacando adelante la ley. Bueno, pues ahí está. Este es un ABC de lo que implica esta modificación a la original ley de habeas data que también impulsó el senador Velasco y que ahora ha sufrido estos cambios para darle un segundo chance u oportunidad a la gente que ha tenido, sobre todo en esta crisis y la pandemia y todo lo demás, pues que verse afectado por estas obligaciones que no ha podido pagar. Senador, muchísimas gracias por estar aquí en Noticias Caracol. Por supuesto, seguimos. Primera prueba, la reforma tributaria en el Congreso de la República. ¿Quiénes tendrán que pagar más impuestos? ¿Quiénes serán los beneficiarios con esta iniciativa? Vamos a echar lápiz con el ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, quien nos acompaña a esta hora de la mañana. Ministro, buenos días. Gracias por este contacto. Muy buenos días, Juan Diego. Un saludo a usted y a todos los televidentes de Noticias Caracol. Una pregunta corta para una respuesta igual, ministro, y evitarnos sorpresas además. ¿Cuántos artículos tiene este texto? 55 artículos, quiere decir que transitamos de 35, 20 más, 55 en total. 55, lo que quiere decir que está anotado, queda grabado y no se van a presentar sorpresas ni se les va a colgar micos, ¿verdad? Pues naturalmente aquí que se está tratando de mantener la esencia, y ese es el esfuerzo que hemos venido haciendo, la esencia de que no afecte clase media, de que no afecte a las clases vulnerables, de que no afecte a los pensionados, de que no toque el IVA, y obvio que garantice sostenibilidad desde lo social, sostenibilidad de lo fiscal y reactivación. Obviamente, en el marco del debate, pues todavía nos hace falta la discusión con las plenarias de Senado y Cámara, y allá habrá propuestas, y es natural que sea así porque para eso es la democracia. 15.2 billones de pesos pretende recaudarse con esta reforma tributaria, ministro, y uno de los puntos claves es la nueva tarifa de renta.
que pasará para empresarios del 30 al 35% en el 2022. ¿Podría explicarnos didácticamente eso? ¿Eso qué significa? Significa que la tarifa de personas jurídicas será del 35%. Eso, en síntesis, es lo que expresaron los sectores empresariales con sentido solidario para contribuir a este momento del país. Pero algo muy importante, Juan Diego, y es que fortalecemos con los nuevos artículos el régimen simple. Y el régimen simple significa que la plataforma o la base sube de 80.000 UETs a 100.000 UETs, o sea, más de 400.000 micro y pequeños empresarios podrán hacerse parte del régimen simple, donde terminan tributando bastante menos de la tarifa general. Es decir, no van a pagar más. Entran, pero no van a pagar más al régimen simple. Muchos de esos micro y pequeños empresarios que se acojan al régimen simple terminarán incluso pagando menos que ese 35%. Ha sido un debate y un reclamo cómo lograr que haya una tarifa diferenciada para la micro y la pequeña empresa. Esta es la respuesta, que tiene también un propósito de formalización. Ojalá sea así. Sobre tasa a los bancos, 3 puntos más. ¿Qué significa? Así es. 3 puntos adicionales al 35 significa que terminarían pagando temporalmente 38%. Reducir al 50% el beneficio tributario para el impuesto del ICA. ¿Quiénes se benefician y cómo va a hacer eso? Se benefician especialmente micro, pequeños empresarios y tenderos, para quienes es muy importante descontar el pago que hacen del impuesto del ICA del impuesto de renta. El descuento será del 50%. Eso es un beneficio respecto a lo que teníamos, por ejemplo, en 2018, donde no era descontable ese impuesto. Y es muy importante porque para ese tipo de empresarios hay un beneficio económico valioso. El gobierno anuncia, ministro, y esto es clave, austeridad. Se va a apretar el cinturón. Se pretende ahorrar 1.9 billones de pesos. ¿Cómo? 1.9 billones por la vía de reducción de gastos ineficientes. Por ejemplo, reducir algunas transferencias distintas a las constitucionales hasta en 5 puntos porcentuales anualmente. Reducir gastos de viáticos, publicidad, combustibles, vehículos, hacer un esfuerzo en disminución de costos de arrendamiento, avanzar en general en ser más eficiente en la adquisición de bienes y servicios, reduciendo esos costos. Un esfuerzo de realmente apretarse el cinturón para que Colombia logre llegar hasta ahorros anuales del orden promedio de 1.9 billones anuales. Maravilloso eso, ministro, extraordinario. Pero, ¿contempla algo esta reforma para contener la hemorragia de la corrupción y de la evasión? Contemplan nuevos instrumentos que nos van a permitir recaudar anualmente hasta 2.7 billones de pesos. Cosas concretas. Le va a llegar el borrador de declaración de renta a ese potencial evasor. Nosotros vamos a tener la posibilidad de expedir el RUT para esos potenciales evasores. Va a haber un sistema de facturación de renta donde esa declaración de renta se puede cobrar ya no en 5 a 8 años, sino en 6 a 8 meses. Y vamos a tener un sistema de detección de beneficiarios finales. ¿Quién está detrás de las personas jurídicas para evitar, en algunos casos, operaciones yo con yo por donde hay evasión? Hablemos del impacto social de esta reforma, lo que busca. Por ejemplo, algunos de los beneficios. Ampliación del ingreso solidario. ¿Cuántos colombianos, cuántas familias van a verse beneficiadas? 4.1 millones de hogares, lo que significa aproximadamente casi 14 millones de colombianos por la vía de una renta básica de emergencia que se llama ingreso solidario. Eso prevé en el 2021 un costo de 2.3 billones de pesos, en el 2022 6.53 billones de pesos y también contempla el que se subsidie la educación superior a los estratos 1, 2 y 3, la matrícula cero. ¿Cómo va a regir eso? Vamos a tener una política de Estado de aquí en adelante, para siempre, y es que la matrícula será gratuita para los jóvenes de niveles vulnerables de estratos 1, 2 y 3 que ingresen a instituciones de educación superior oficiales en niveles técnicos, tecnológicos, universitarios. 700.000 jóvenes se benefician de esto anualmente y creo que es un avance sustantivo como país de la gratuidad en la educación superior para los más vulnerables. ¿Cómo queda el asunto de los 3 días sin IVA? Explíquenos, ministro. ¿Tuvo cambios? En principio será hasta 3 días sin IVA. Los cambios realmente, el cambio más importante es que se va a permitir el beneficio del día sin IVA, no solo para quien compre con tarjeta electrónica,
o con tarjeta débito o con tarjeta crédito, sino también para quien pague en efectivo siempre y cuando haya factura electrónica. Esto permite una mayor progresividad, que más personas se beneficien del día sin IVA. ¿El subsidio a la nómina se mantiene? El subsidio a la nómina se mantiene y se extiende desde el mes de mayo hasta el mes de diciembre de este año, con foco en micro y pequeñas empresas, incluso aquellas empresas que tienen 2 trabajadores. Eso incluye cientos de miles de personas naturales que tienen actividad comercial. E incluimos también un componente adicional de beneficio durante 2 meses, que fueron los meses del paro, en donde muchas empresas se perjudicaron por los bloqueos de vías. Y en esos meses habrá un beneficio adicional para esas empresas. Pues ministro, esperemos que finalmente, así como lo ha aprobado rápida y juiciosamente hoy el Congreso en el primer debate,